programa, pues estuvo pero Alberto Fernández hablando 1 hora y media. Sí, pero ya está todo aceitado. Hablando de Alberto Fernández, largo, tedioso el discurso. Sí. ¿Una clave económica que crees que haya dejado? Sí, con mucha repercusión. Ahora vamos a contar, Dale. digamos, su denuncia por el tema de la querella criminal, por el préstamo del FMI. Ahora vamos a contar dónde fueron a parar los dólares del FMI y también esta situación en la cual está Alberto Fernández, claramente más cristinista que nunca. Sí. Claro. Se lo ve confrontando con todos en tono electoral, ¿no? Sí, Está en la hablando campaña electoral. prácticamente a los suyos o a la propia Cristina, a quien tenía al lado. Sí, Pero a bueno, los propios, ¿no? En año electoral. quedará No es para menor. seguir analizando. Maxi, por supuesto nos quedamos mirándote. Gracias. Gracias, Mariana. Buen Facu. programa. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información. En un ratito vamos a estar hablando justamente de esto, ¿no? Alberto Fernández más cristinista que nunca. La verdad que ha habido una radicalización en el discurso del presidente de la Nación en línea con, de alguna manera, el tono y la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, esa segunda gestión que tanto criticó Alberto Fernández, 2011-2015, que Alberto Fernández no se cansaba de señalar los errores en la gestión política y económica. Hoy se ve un Alberto Fernández muy subido a ese tono. Ahora vamos a volver sobre el tema. Sin duda, declaraciones respecto a las vacunas VIP que no terminan de cerrar, críticas maliciosas de poderes inconfesables, entre otras cosas, dijo Alberto Fernández cuando considera que ese tema sigue estando en la agenda política y en la agenda mediática. Contra la justicia y la Corte Suprema, ahora vamos a hablar un ratito con el doctor Andrés Gil Domínguez, que ha sido parte de la comisión de juristas que asesoró al presidente, a quienes el presidente agradeció. Pero bueno, vamos a hablar qué está pasando con Alberto Fernández y la justicia, si no son señales de Alberto Fernández del presidente a Cristina, porque esto se da en el contexto en el cual Vudú tiene prácticamente una condena firme, porque el rechazo de la Corte Suprema significó que la sentencia del tribunal oral quedara firme para Vudú, para los 4 años de prisión para Vudú. Acaba de fallar un tribunal oral, 12 años de prisión para Lázaro Báez. Bueno, todas puntas que están muy cercanas de lo que viene después, que son los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese contexto, Alberto Fernández dispara con todo contra la justicia y contra los fiscales. Contra los medios, Alberto Fernández diciendo, escriben, preservando intereses de poderes económicos concentrados, un poquito calcado del discurso de Cristina en su segundo mandato, que tanto criticaba, insisto, Alberto Fernández, cuando él mismo era acusado de ser empleado de Mañeto, de Clarín y de los medios concentrados, porque Alberto Fernández se había abierto del gobierno y era un crítico feroz de Cristina, diciendo que justamente los errores y horrores de gestión se escondían en la búsqueda de un enemigo que unificara el frente interno y que le permitiera de alguna manera mejorar su performance electoral. Y finalmente contra la oposición, y ahora vamos a ir a ese punto, sepultaron al país y otras cosas. Esto ya estaba en la agenda de Alberto en la campaña electoral, todos los gobiernos lo hacen, me dejaron un país incendiado, me dejaron un país en caos, todos, desde Menem a esta parte, todos han usado esa fórmula que sirve obviamente para construir poder político en el primer año de gobierno, el primer año de gestión, tal vez en el segundo, pero obstaculiza la posibilidad de una construcción política que tienda puentes, que supere la grieta y que pueda proyectarse a futuro. Y respecto a este punto, quiero comenzar con algo que seguramente presten atención, lo que vamos a contar, que es la denuncia de Alberto Fernández, la querella criminal, la denuncia penal que hace ahora el gobierno por la deuda contraída con el FMI por la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Uno se plantea, bueno, en el peor momento político, Alberto sube al ring a Macri, sin duda lo pone, lo quiere tener a Macri enfrente en el escenario electoral 2021. Y la pregunta es si esto es una estrategia electoral y si puede ser un boomerang, porque recuerden, ahora vamos a analizar a dónde fueron los dólares
del préstamo contraído con el FMI, el mega préstamo que contrajo la administración Macri, pero claramente estamos en un momento en el cual Guzmán está negociando con Kristalina Georgieva, con la directora gerente del FMI, un acuerdo con el fondo muy complejo que requiere de mucha muñeca política, técnica, porque es un acuerdo a largo plazo, por lo menos 10 años, para refinanciar esa deuda. Y lo que está diciendo ahora Alberto Fernández es: vamos a iniciar una investigación penal por cómo se tomó ese préstamo y a dónde fueron los fondos de ese préstamo. De hecho, hoy dejaron trascender que el Banco Central ya había enviado la documentación del préstamo con el FMI a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría para que evalúen las denuncias penales pertinentes. A ver, lo que voy a contar de a dónde fueron los dólares del FMI, yo estoy seguro que por un lado van a enojar a los seguidores del gobierno de Mauricio Macri. Yo voy a decir más o menos lo mismo que conté, que es información pura y que salta la grieta de desinformación de un lado y del otro. La grieta de desinformación de los exfuncionarios de Macri, que ahora, cual Carmelita descalzas, dicen: no, tomamos el préstamo íntegramente para pagar deudas preexistentes y para financiar el déficit fiscal. Fíjense que el préstamo simplemente fue algo técnico que tomamos con el fondo y no tuvo ninguna consecuencia. Y del otro lado, voy a decir con todas las letras algo que ahora va a enojar mucho, seguramente al presidente y a los seguidores del kirchnerismo, a los militantes del kirchnerismo que compran también cualquier relato, como los otros compran del otro lado, diciendo lo siguiente: esto que plantea el presidente hoy, una querella criminal, una denuncia penal por el préstamo del FMI, es algo que no tiene ningún asidero. Es decir, es algo que el presidente le preguntó: ¿qué puedo utilizar para la campaña electoral y salir para adelante en medio del escándalo de las vacunas, del problema de la justicia con Lázaro Báez, Cristina que me presiona por este lado con el tema de la justicia? ¿Qué puedo hacer para unificar la tropa, salir para adelante y algo que resulte más o menos simpático en el escenario electoral? Denuncia penal al macrismo por el préstamo del FMI. ¿Por qué digo que no tiene ningún asidero? Porque está claro que como se contrajo el préstamo y que fue de alguna manera avalado también por el Congreso argentino, porque se votó un presupuesto 2019 que incluía el préstamo con el FMI, ya fue revisado. Y ahora les voy a contar qué pasó con ese préstamo, que fue un bochorno. El préstamo con el FMI fue un bochorno. Y fue un gran fracaso, un fracaso enorme, tal vez uno de los fracasos más grandes del FMI en su historia. De hecho, hay una investigación interna y denuncias cruzadas y volaron cabezas en el fondo por el préstamo que le dieron a Macri. Ahora, más allá de todo eso, no tiene nada que ver con una querella o una denuncia penal que Alberto Fernández, como hacen todos hoy en la política argentina, utiliza para la campaña electoral, graciosamente. Entonces no tenía nada, entonces, bueno, tira esto y de alguna manera trata de salir hacia adelante. ¿Hacia dónde fueron los fondos, hacia dónde fueron los dólares que prestó el FMI? Recuerdan, el FMI cerró 2 acuerdos con la Argentina entre junio y septiembre del 2018. 2 porque el primero fracasó a los 2-3 meses. Entonces hubo que firmar otro acuerdo en septiembre del 2018. Y de esos fondos, que eran por 57.000 millones de dólares en total, se desembolsaron 44.800 millones de dólares entre junio del 2018 y antes de octubre del 2019. Ese préstamo, ese megapréstamo del FMI por 57.000 millones de dólares, fue un bochorno por donde se lo mire, porque claramente fue gracias a la presión de la administración Trump sobre el staff técnico del FMI para ayudar a Mauricio Macri en la campaña electoral. No hay duda de esto, lo han dicho incluso participantes muy importantes en Washington de la administración Bush, que esto fue así. Querían frenar el regreso del kirchnerismo al poder y autorizaron un mega préstamo de 57.000 millones de dólares a la Argentina, que además el 90% del préstamo iba a ser desembolsado en menos de un año y medio. Es decir, segunda mitad de 2018 y 2019, antes de la elección presidencial
de octubre, justamente para que cayera todo íntegramente el préstamo en el último año y medio de la gestión Macri y ver si se podía dar vuelta lo que era la crisis económica que había estallado en abril del 2018 y Argentina, devaluación tras devaluación, veían todos al gobierno de Macri muy hackeado económicamente y con chances de perder y un regreso del kirchnerismo. Bueno, ¿dónde fueron los dólares del FMI? Y esto es así, esta es una investigación que hicimos con los datos oficiales junto al economista Amílcar Collante de los balances del Banco Central. Está todo escrito, más allá de lo que dicen los exministros, viceministros de Economía de la administración Macri, y más allá, insisto, de que no tiene ningún asidero una denuncia penal sobre algo que el fondo no ha investigado, que el fondo no va a hacer ninguna denuncia penal, y vos estás negociando con el fondo, que en este caso es el principal damnificado de dónde fueron los recursos del FMI, estás negociando una refinanciación que no va a tener ninguna influencia lo que vos hagas con la justicia argentina en esa refinanciación. Y ahora les voy a contar, porque efectivamente se violó el estatuto del FMI en el uso de esos recursos, pero el fondo lo avaló. ¿Por qué lo avaló? Porque la administración Trump pasó por encima a todo el directorio y al staff del FMI y autorizó al gobierno argentino que siga usando los dólares para evitar una devaluación mayor, porque tenían la idea de que si seguían las mega devaluaciones, Macri perdía la elección y volvía al kirchnerismo. Bueno, de los 57.000 millones de dólares acordados con el fondo, se desembolsaron 44.868 millones de dólares. Este fue el total desembolsado. Fíjense que se cortaron los desembolsos después de la derrota de Macri en agosto del 2019. Inmediatamente ahí se cortaron los desembolsos del FMI, lo cual ratifica que era un préstamo político. Es decir, le pusieron todo, 44.000 millones de dólares a Macri entre junio del 2018 y agosto del 2019, cuando se dieron cuenta que Macri era un caballo perdedor, porque no solamente había perdido por un poquito en las PASO, sino que lo había pasado por arriba Alberto Fernández y el Frente de Todo, Trump y Washington hacen hands-off, sacan las manos de la Argentina y le dicen a Macri, arreglate como puedas, después vamos a discutir con Alberto Fernández o con el que venga cómo nos devuelven los 44.000 millones de dólares. De los 44.868 millones de dólares que desembolsó el FMI, se usaron para pagar vencimientos de deuda en dólares, fundamentalmente, 28.375 millones de dólares. Es decir, había vencimiento de deuda. Argentina ya en el 2018 y 2019 estaba fuera de los mercados de capitales. Llegaban vencimientos de deuda, 500 millones, 1.000 millones, 300 millones de dólares. No se podía acceder a los mercados de capitales para refinanciar esos vencimientos de deuda y había que pagarlos. ¿Con qué se pagaban? Con el préstamo del FMI se pagaron 28.375 millones de dólares. Prácticamente el 62% del préstamo fue a cancelar vencimientos de deuda que se habían contraído, algunos en el pasado, pero fundamentalmente entre el 2016 y 2017, Argentina fue el campeón mundial de los mercados emergentes de colocación de deuda con el gobierno de Macri. Argentina colocó 6 veces más deuda en dólares que México o que Brasil, países mucho más grandes en los mercados emergentes. Bueno, esa deuda en dólares que emitió el gobierno de Macri y alguna que venía del gobierno anterior, tenía vencimientos en 2018 y 2019 y se afrontó con 28.000 millones de dólares del préstamo del FMI. Es decir, salían las reservas y se cancelaba el vencimiento para que efectivamente la Argentina no entrara en default. De alguna manera se cambiaba el acreedor. Estabas endeudado con los acreedores privados, usabas estos 28.000 millones de dólares para pagar a esos acreedores privados con la plata del fondo. Te quedaste endeudado con el FMI. En ese aspecto, es cierto, 2018 y 2019 no hubo un aumento del endeudamiento porque todos los vencimientos no se podían refinanciar en el mercado de capitales, se pagaban con el propio dinero que se había tomado el préstamo del FMI. Es decir, hubo un cambio de acreedor.
le debíamos una gran cantidad a los acreedores privados, pasamos a deberle al FMI. Ahora, estos fueron 28.375 millones de dólares. ¿A dónde fue el resto del préstamo? ¿A dónde fueron el resto de los 44.868 millones de dólares? Y acá viene la discusión y el bochorno en el FMI. Y las peleas, y cómo el FMI hizo renunciar al presidente del Banco Central de la Argentina en una actitud vergonzosa del gobierno de Macri, que a su gran amigo, a Luis Caputo, lo tuvo que echar porque el fondo le dijo: este señor no puede ser más presidente del FMI. Perdón, no puede ser más presidente del Banco Central. Y lo echó en septiembre del 2018. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino utilizó 11.160 millones de dólares para vender en el mercado cambiario. En el mercado cambiario, el Banco Central vendiendo para que el dólar no suba, no haya una devaluación mayor, en lo que se conoce comúnmente, vulgarmente, como financiar la fuga de capitales. Esto es, en el mercado cambiario no había ninguna restricción a la compra, iba un señor y compraba 5 millones de dólares, el que ponía los dólares para que del otro lado hubiese oferta de dólares y no se disparara el dólar, era el Banco Central con los fondos del FMI. Atención con esto, porque además iba la abuelita que compraba 500 dólares por ventanilla, pero en ese momento, ojo que hay un listado grande de empresarios conocidos que compraron 10 millones de dólares, 50 millones de dólares, no había ningún tipo de restricción en el mercado de capitales para que uno compre, el mercado cambiario, para que uno compre la cantidad de dólares que quisiese. ¿Quién equilibraba el mercado cambiario ante esa corrida espectacular que hubo desde junio, pero que se agravó en septiembre del 2018, a los pocos meses del primer acuerdo con el FMI? El Banco Central. El Banco Central vendió entre junio del 2018 y septiembre del 2019, hasta que le dan una patada en el trasero a Caputo y le dicen el Banco Central no vende más dólares, vendió 4.800 millones de dólares del préstamo del FMI. Los vendió en el mercado cambiario, hubo un escándalo en Washington que le decían no vendan más dólares, está en el acuerdo, los fondos no son para equilibrar el mercado cambiario. Ahora les voy a decir lo que dice el FMI cuando hay una salida sostenida de capitales y eso presiona a la devaluación. ¿Cuál era la receta del FMI? Que el gobierno argentino no escuchó. Caputo decía, si seguimos devaluando, esto se lleva puesto al gobierno, se viene una hiperinflación, venimos a una situación muy delicada, vendió 4.800 millones de dólares hasta que le sacaron el comando del Banco Central. Y Macri tuvo que aceptar que el Fondo Monetario le echara a su amigo del alma, a Luis Caputo, que era el Messi de las finanzas, había sido el que contrajo la deuda como ministro de Finanzas y después lo puso como presidente del Banco Central. El resto, ¿cuándo se vendieron el resto? Porque 4.800 millones de dólares los vendió en la corrida entre junio y septiembre del 2018. El resto los vendió en la campaña electoral pura. El resto los vendió, 7.000 millones de dólares, los vendió entre agosto del 2019 y octubre del 2019 hasta unos días antes de la elección general. Ahí se vendieron 7.000 millones de dólares que correspondían a los fondos que tenían las reservas del Banco Central del préstamo del FMI. En total, y esta es la discusión, se usaron más de 11.000 millones de dólares para, entre comillas, vulgarmente lo que se conoce, financiar la fuga de capitales, es decir, intervenir en el mercado cambiario para que alguien se lleve los dólares al colchón, a la caja de seguridad o al exterior. ¿Qué dice el fondo respecto a esto? Hay un pucho acá de 5.300 millones de dólares que no vendió el Banco Central, sino que vendió el Tesoro Nacional. ¿Se acuerdan que empezó a partir de marzo del 2019, cuando empezó la campaña electoral, el Banco Central a licitar 60 millones de dólares diarios? El Banco Central vendía esos dólares en el mercado cambiario para equilibrar el mercado cambiario, que si no implicaba una suba del dólar, pero tenía la excusa de que vendía los dólares, conseguía los pesos en el mercado cambiario y pagaba cuentas en pesos, el déficit fiscal del Tesoro Nacional o vencimientos de la deuda en pesos. Para esto se utilizaron 5.300 millones de dólares. Uno puede decir, pero escuchame una cosa, estás en una situación de jaque mate
¿Y vas a usar dólares para cancelar deuda en pesos o cuentas del déficit fiscal en pesos? Para eso emití pesos y no te gastes los dólares para cancelar deuda en pesos o déficit fiscal en pesos. Pero bueno, uno puede decir, en términos de lo que eran los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina, el Tesoro usó 5.300 millones de dólares, los vendió en el mercado cambiario, le daban los pesos y con esos pesos pagaba cuentas del déficit fiscal o el vencimiento de deuda en pesos. Pero estos 11.000 millones de dólares los vendió en el mercado cambiario el Banco Central. El Banco Central no cubre las cuentas del Tesoro ni la deuda en pesos, que es toda del Tesoro. Esto es financiar la fuga de capitales. Esto es porque el gobierno no quería una devaluación y tomó el megapréstamo en la campaña electoral para tratar de controlar el dólar, el mercado cambiario. ¿Qué decía el FMI? El FMI dice algo muy claro en su estatuto, que justamente fue violado por venderse esos dólares en el mercado cambiario. Fíjense, en el artículo 6, inciso A del estatuto del FMI, dice claramente, está todo escrito en estos casos, porque no es la Argentina en este caso el primer caso. Argentina ya tuvo esta misma situación en el 2001, ha tenido situaciones similares en los 80 y otros países lo mismo. Y el FMI dice en su estatuto claramente que ningún miembro del FMI, hay 185 países alrededor, ningún miembro del FMI podrá utilizar los recursos generales del fondo, es decir, los préstamos que da el FMI, para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, que es lo que estaba sucediendo en la Argentina. Se llevaban los dólares, le compraban todos los días dólares al Banco Central y estaba muy desequilibrado el mercado cambiario. Y el fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen hasta el fin. ¿Qué es lo que quería el fondo? Cuando ya desde junio da el préstamo del 2018 y viene la corrida feroz en septiembre del 2018 y mucho más también en el 2019, después de las PASO de agosto, el fondo le decía, pongan controles de capitales si no quieren devaluar, pongan un cepo, que la gente no pueda comprar dólares para atesorar, que no se puedan comprar dólares para transferir al exterior, pongan control de capitales, la cuenta capital. Pero no se pueden utilizar los dólares si el Banco Central es posición vendedora todos los días en el mercado cambiario. Es un mercado cambiario ficticio que no está equilibrado, que la oferta de dólares está provista por el Banco Central, todo bien. El problema es que los dólares son del FMI. Lo decía así con todas las letras en los documentos. Los dólares son del FMI, son del préstamo del FMI. La otra alternativa que decía el FMI, dejen flotar el dólar, dejen que se equilibre el mercado cambiario, que el dólar suba lo que tenga que subir y después en algún momento intervendrán o no intervendrán, pero dejen que el dólar encuentre su valor de equilibrio. Obviamente, estas dos soluciones para un gobierno como el de Macri eran soluciones costosísimas políticamente. Poner un cepo para Macri significaba olvidarse de cualquier chance electoral cuando había hecho toda su campaña en contra del cepo de Cristina. Y es cierto que dejar flotar el dólar también era un suicidio desde el punto de vista económico, con alto costo social, porque significaba en ese contexto que el dólar se disparara fuertemente y que la inflación no fuese como fue en el 2018 y 2019, 50% los 2 años consecutivos, 50% de inflación, sino que fuera mucho más alta. Pero lo cierto es que los funcionarios de Macri violaron el estatuto del FMI. Y lo sabían porque eran parte de las discusiones con los funcionarios del fondo. Lo que pasa es que Macri tenía la banca de Trump, de la administración Trump, que presionaba al staff técnico del FMI y les decía, siga, siga. No importa. Y había conseguido efectivamente algo increíble, por ejemplo, que le permita al Tesoro vender los dólares en el mercado cambiario y después vender 7.000 millones de dólares, que es lo que vendió el Banco Central entre agosto del 2019 y octubre del 2019 hasta días antes de la elección, cuando pierde Macri la elección general y al día siguiente pone un cepo de 200 dólares. Pasa del cepo de 10.000 dólares al cepo de 200 dólares. ¿Qué dice el estatuto del FMI para los que violan su estatuto, para los que toman el préstamo y lo entran a vender al mercado cambiario para que se lo lleven a los colchones, a las cajas de seguridad o a lo exterior?
si después de haber sido requerido a ese efecto, es decir, se le requiere al país formalmente que controle la situación pero que no use los recursos generales del fondo, que no use el préstamo para vender en el mercado cambiario, si el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del fondo. Es decir, el fondo podía directamente declarar que no se podía utilizar más los recursos, ir a una confrontación política enorme con la Argentina y quitarle el joystick al gobierno de Macri. Esto no ocurrió hasta agosto de 2019 porque la administración Trump intervino permanentemente sobre la línea del FMI y obviamente es el principal accionista del fondo Estados Unidos y consiguió que le dieran el visto bueno para que se usaran los recursos del fondo, el préstamo, para vender en el mercado cambiario, evitar una devaluación y mantener alguna chance electoral. Después de la elección de agosto, cuando Trump hace hands-off y dice arréglense con la Argentina, con el staff como puedan, el gobierno argentino, sabiendo que se caía el préstamo con el fondo, porque Argentina la verdad que había cumplido las metas fiscales con el fondo y el fondo debía desembolsar un préstamo, un desembolso adicional, creo que era en septiembre del 2019, es decir, técnicamente la Argentina estaba para recibir otro desembolso, que era una cantidad de 5.000 millones de dólares, pero como el fondo juega políticamente y dice, saco las manos de la Argentina, arréglense como puedan, violaron el estatuto, hicieron lo que quisieron, no les doy este desembolso, si bien la letra de lo que decía el préstamo se estaba cumpliendo, que eran las metas fiscales, bueno, ahí también el gobierno de Macri dice, sí, ¿sabés qué? Te vendo 7.000 millones de dólares desde agosto hasta el 31 de octubre, hasta la elección, y eso es lo que vendió la Argentina. Solo en octubre, el Banco Central vendió en el mercado cambiario 4.000 millones de dólares para que el dólar no subiera más fuerte. Y Macri tuviera alguna chance electoral de llegar al 41% el 31 de octubre. La pregunta es si había algún acuerdo tácito entre Macri y Alberto Fernández para que esto sucediera, porque también es cierto que a Alberto Fernández le interesaba que Macri entregara las llaves ordenadamente y que no se provocara una disrupción en el traspaso de poder, porque el peronismo estaba seguro que efectivamente iba a gobernar como finalmente ocurrió. Pasando en limpio, para ser equilibrado y dejar de lado un poco todo este relato que hay de un lado y del otro, donde todo lo utilizan según su conveniencia con carácter político o electoral. Lo del presidente presentando una querella criminal contra la administración Macri, todo esto que el presidente tiene todos los números hace rato, conoce todo y demás, es una pantomima, es decir, es cotillón, son fuegos artificiales puestos para lanzar la campaña electoral y dejar de atrás problemitas de gestión muy severos que tiene en este momento el presidente, empezando por el manejo de la pandemia, las vacunas y demás. Está claro que no tiene ningún tipo de injerencia en esta cuestión la justicia argentina, porque en todo caso el FMI, que ha prometido hacer una investigación interna y que se va a presentar un documento muy autocrítico de cómo se entregó el préstamo a Macri, cómo se gestionó y demás, pese a esta violación del estatuto, tampoco el FMI está poniendo la violación del estatuto como una cuestión jurídica o como una denuncia judicial en Washington. Simplemente está haciendo una revisión administrativa de lo que pasó con el préstamo del FMI. ¿Lo puede utilizar Alberto Fernández en la negociación para presionar al fondo? Ya lo está utilizando. Hace rato que Alberto Fernández, y con razón, le está diciendo al FMI, pero ustedes le dieron un préstamo, mega préstamo, al gobierno argentino en tiempo récord a desembolsar en menos de 18 meses. Y además ese préstamo no se usó para lo que efectivamente estaba acordado. Bueno, es parte de la negociación y el gobierno argentino lo usa para la negociación política, ahora para conseguir más plazo en el repago y efectivamente mejores condiciones. Pero no hay ningún asidero para una denuncia judicial o una denuncia penal como la que planteó Alberto Fernández, muy serio, como que esto iba a caminar y demás. Puro cotillón, puro folclore. Respecto a la administración Macri, a los exfuncionarios, que ahora algunos desde Estados Unidos, en algunas universidades y otros de la Argentina, algunos de la Argentina sé que genuinamente con mucha preocupación,
pero cuando salen a defender, salen todos a defender políticamente. La idea esta de tomamos un préstamo del FMI, somos unos campeones porque conseguimos un préstamo de 45.000 millones de dólares, si no que hubiese sido de la Argentina, pudimos conseguir el préstamo que fuimos nosotros, lo usamos simplemente para repagar deudas pasadas y demás. El préstamo fue un fracaso absoluto, el préstamo fue un bochorno absoluto, el préstamo violó el estatuto del FMI y demás, y muestra también el desmanejo total que tuvo la gestión económica de Macri, que si no hubiese hecho esto, violar el estatuto y demás, la crisis hubiese sido todavía mucho mayor. Es decir, la devaluación hubiese sido mucho mayor, el descontrol hubiese sido mucho mayor. Y respecto a la dirigencia política, ¿no? Porque Alberto Fernández dice esto se hizo a espalda del Congreso y demás. Alberto Fernández no conoce nada entonces. No estuvo en ninguna de las negociaciones de Macri con los gobernadores, donde el Fondo Monetario dijo, yo doy el préstamo si la dirigencia política argentina lo avala, en septiembre del 2018, cuando echó a Caputo. Y los gobernadores, reunidos en el Consejo Federal de Inversiones, discutieron si se iba a aprobar o no el presupuesto 2019, incluyendo el préstamo. Porque si los gobernadores salían de esa reunión y decían, nosotros no tenemos nada que ver con el préstamo, lo repudiamos, es una cuestión de Macri, nosotros lo vamos a repudiar cuando lleguemos al poder, Macri no tenía ningún préstamo. Y lo tuvo ese préstamo porque toda la dirigencia política del peronismo, viendo una situación muy delicada desde el punto de vista institucional, que era si Macri llegaba a fin de 2018 a permanecer o no en la Casa Rosada, y como el peronismo quería que permaneciera, porque sabían que tenían grandes chances de recuperar el gobierno en el 2019, bueno, finalmente lo acompañó y eso se votó el presupuesto, hubo presupuesto 2019 y gran parte, la fuente de financiación del préstamo, sobre todo con esto que les decía, de la refinanciación de deudas y demás, está incluido el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea que cuando Alberto dice se hizo escondidas a espalda del Congreso, estuvieron sus queridos gobernadores, los que Alberto llama los queridos gobernadores, negociando con Macri la aprobación de ese préstamo y que Macri pudiera terminar con su gobierno en diciembre del 2019. Bueno, vamos a hablar con Héctor Torres y con Cristian Buteler. Ahora voy, Carlitos, pero lo tengo esperando hace rato y bueno, me parece interesante hablar con ellos. Héctor Torres es un hombre que conoce mucho al FMI, fue representante argentino ante el FMI en el 2004, cuando Labaña era ministro de Economía, y después fue representante alterno por Brasil en el 2016, es decir, alguien muy reconocido dentro de los organismos internacionales en Washington, y obviamente conoce todo el espinel del FMI. Gracias, Torres, por atendernos. Y bueno, Cristian Buteler lo conocen, es un hombre de los mercados financieros. Me interesa hablar con él un poquito del tema de esto del endeudamiento y cómo se pasan la pelota unos y otros. Héctor, gracias por atendernos, como siempre. Gracias a vos, Maxi, por invitarme. Bueno, ¿qué opinión le merece esta de la denuncia criminal o la querella criminal penal de Alberto Fernández anunciando en el Congreso como si hubiese descubierto algo nuevo respecto al préstamo del FMI? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre una decisión política que me puede parecer aberrante, que es financiar gastos corrientes o deuda en pesos tomando dólares del FMI para pagarlo, básicamente para comprar pesos y saldar eso, de algo judiciable. Lo judiciable podría ser, no lo excluyo, la forma en que el Tesoro o el Banco Central, más precisamente, se deshicieron de esos dólares para comprar los pesos. Eso no quiero abrir juicio de valor, pero evidentemente son dos cosas diferentes. Una es una decisión de política económica que nos puede parecer aberrante. Otra es la forma en que el Estado compró los pesos que usó para saldar esos gastos corrientes o esa deuda básicamente que tenía. Son dos cosas diferentes. No sé, obviamente yo coincido con lo que acabas de decir, de que la parte de la decisión de política económica, es decir, yo al déficit lo voy a financiar con dólares prestados del fondo, porque eso es menos inflacionario que financiarlo con emisión, como hacía el gobierno anterior, el de Cristina concretamente, o porque políticamente no puedo parar el déficit más rápido. Bueno, esa es una decisión que yo no creo que sea judiciable. Lo que puede ser judiciable
es la forma en que el Banco Central decidió, en algunos casos, usar discrecionalidad para intervenir en el mercado de cambios. Vos mencionaste justamente una de las administraciones del Banco Central que obviamente generaba muchas reservas en el Fondo Monetario. Bueno, esto es muy interesante, no me quiero meter en las cuestiones técnicas, pero acá Héctor Torres me está advirtiendo sobre algo que discutimos en su momento, que yo me había olvidado, que lo que está diciendo Héctor Torres es, bueno, hay que ver cuál fue el mecanismo de intervención y las licitaciones que hizo el Tesoro, que en su momento hacía licitaciones de 60 millones de dólares diarios para vender los dólares, o el Banco Central, cuál fue su mecanismo de intervención, si era puntualmente para darle salida a algunos fondos del exterior que se pasaban de pesos a dólares y demás. Usted lo está diciendo, eso se puede revisar técnicamente cómo intervino y hay que ver si hay algún capítulo judiciable o no. Correcto, es bueno, exactamente. Está bien. La otra pregunta que quería hacerle es, pues yo lo que contaba es algo que obviamente todos los que estamos en el tema lo sabemos, pero la gente se sorprende porque el gobierno anterior también hizo todo un culto de que el cepo era socialismo y nada, y era lo peor que podía ocurrir, y después terminó con un cepo de $10.000 primero y después un cepo de $200. Pero lo que quiero contar, y quiero que usted un poco me ratifique, es el fondo ha tenido una gran discusión desde fines de los 90 respecto a los préstamos que otorga para que después se lo lleven a las casas empresarios, clase media, sectores que buscan atesorar en dólares, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Es lo que se llama el riesgo moral, lo que se ha discutido en Washington, de que por qué los plomeros y los carpinteros de Estados Unidos, que aportan a los recursos generales del fondo, tienen que estar financiando después la fuga de capital en cualquier país del mundo, incluida la Argentina. Ahora, la pregunta es, el fondo evidentemente cuando planteaba estas cosas, cuando hay una salida constante de la cuenta capital, es decir, hay más demanda de dólares que oferta, por eso tiene que intervenir el Banco Central, el fondo te dice, deja que el dólar suba y se equilibre o poné controles de capitales, poné un cepo. Bueno, es cierto lo que decís ahora y lo que dijiste antes que escuché. El fondo ha tenido tradicionalmente una posición contraria a la utilización de controles de capital, particularmente controles a la salida de capitales. No es que le encanten los controles a la entrada de capitales, pero en todo caso los más rechazados siempre son los de controles a la salida de capitales. Sin embargo, el fondo ha solicitado en muchos programas la imposición de controles a la salida de capitales. El caso de Grecia, el caso de Chipre, son dos que me vienen a la cabeza inmediatamente. Ucrania es otro. Yo soy consciente también, coincido enteramente con lo que dijiste antes, de que el fondo, durante el gobierno de Macri, le pidió al ministro Duhovne control de restricción al mercado de cambios. Eso es control a la salida de capitales. Y lo sé de la boca del caballo, la respuesta que me dijeron que dio el ministro fue, eso es absolutamente impensable. Llegamos para sacar el cepo, no nos vamos a ir con un cepo. Y eso era la posición del staff, creo que era la posición de David Lipton, pero evidentemente no pasó, y no pasó por las razones que vos diste. Bueno, lo está diciendo alguien que ha estado en el corazón de los organismos internacionales, no solamente del lado de Argentina, sino también del lado de Latinoamérica, con Brasil, que ahora trabaja en Ginebra, está Torres en este momento, ¿no? Sí, es cierto. Yo además fui representante alterno por Brasil durante 2 años y medio, y después volví por tercera vez al fondo con el gobierno de Macri, durante la gestión de Alfonso Prat-Gay, y me fui cuando se fue Alfonso. Es decir, que tiene todo el conocimiento y habla directamente con el staff. Yo tengo que decirlo porque también lo he contado varias veces, que yo también hablé con el staff del fondo cuando viajé a Washington, y también me decían exactamente lo mismo que está diciendo en este momento Héctor Torres, que le estaban pidiendo que ante esa situación se establecieran controles de capitales, y que Duhovne decía eso es impensable porque llegamos, pusimos el cepo, no lo vamos a volver a poner. Bueno, Duhovne se fue, se salvó de esa, después tuvo que poner el cepo de los $200 la CUNSA.
Está Cristian Buteler. Cristian, muy interesante lo que vos estuviste tuiteando y planteando. Se pasan la bola respecto al endeudamiento y demás. Obviamente cuando hay déficit fiscal te endeudás, el Estado se endeuda, pero el tema es cómo financiás ese déficit fiscal. Claramente hubo también un aumento de endeudamiento en el primero y segundo gobierno de Cristina, pero fundamentalmente fue deuda en pesos intrasector público, es decir, se endeudaba con distintos organismos del Estado y también se emitía pesos. Eso obviamente produjo una serie de descalabros muy grandes desde el punto de vista de la economía, que entre otras cosas llevaron al cepo. Y después a la derrota electoral del Frente para la Victoria. Macri optó en la fórmula del endeudamiento en dólares para financiar un déficit en pesos, que desde el punto de vista económico, como decía Torres, es algo bastante controvertido. Por lo menos cuando te empiezan a escasear los dólares, cuando se empiezan a cerrar los mercados de capitales. Sí, tal cual como lo están explicando. O sea, el problema de origen no es la deuda, ¿sí? La deuda no es ni buena ni mala. El problema de origen es el déficit crónico que tiene Argentina, su déficit fiscal crónico. O sea, vos lo podés financiar con deuda, lo podés financiar emitiendo, pero cada forma que vos elegís, ¿sí? Tiene su consecuencia y trae sus problemas asociados. Macri decidió financiarlo tomando deuda. Y durante 2 años el mercado lo apoyó, lo acompañó. Pero ¿qué pasó? Cuando terminaron esos 2 años y luego de haber ganado, ¿sí?, en el 2017 la elección de medio término, el mercado vio que Macri no estaba haciendo ningún ajuste fiscal, ¿sí?, que mantenía ese déficit fiscal alto, y fue ahí cuando le dijo, mirá, yo no te financio más esto. De esta manera no podemos seguir porque vos vas a entrar en una crisis de deuda. Una vez que se le cerró el mercado voluntario de deuda a Macri, se cayó todo como si fuese un castillo de naipes, ¿no? O sea, porque ahí empezaron todos los problemas, se fue al fondo, y bueno, todo lo que ustedes estuvieron hablando y bien explicando hasta ahora. El problema de origen, más allá de la deuda, no es la deuda en sí, el problema de origen es el déficit crónico que tiene Argentina, que de 20 años tiene 19 años con déficit fiscal, y eso es imposible de mantener ni por deuda, ni por emisión de pesos, porque tampoco es bueno lo que hizo este gobierno el año pasado, que fue duplicar la base monetaria para poder financiar un déficit fiscal creciente. Está bien, tiene la pandemia como justificación, pero la realidad es que eso también tiene muy corta vida, y bueno, lo estamos viendo hoy en día con los niveles de inflación que tenemos. Claro, es lo que está tratando de hacer Guzmán, de prolijar las cuentas, básicamente, y encarrilar un acuerdo con el fondo, ¿no? De recortar el déficit fiscal a la mitad de lo que fue el año pasado y a reducir la emisión monetaria, porque si no, gran parte de esa emisión monetaria le termina presionando sobre la brecha cambiaria, sobre los dólares alternativos. Vos podés controlar el dólar oficial, pero no, como hemos visto que pasó en octubre del año pasado, con el dólar blue, con el dólar contado con liquidación o con el dólar MEP. Esto es lo que vos habías tuiteado, que es un poco qué pasó con la deuda Cristina 1, porque se habla mucho del tema de niveles de endeudamiento y demás. Puesto en dólares, acá está toda la deuda en dólares y en pesos, puesto en dólares,
Bueno, acá hay mucho también... ¿qué es esto? No, esto Está 17% la venta de por- nafta, claro, que la venta de nafta, las ventas la venta de de nafta, nafta. el consumo de nafta está Bueno. por debajo de lo que era Ahí hay un febrero efecto- del año pasado. Hay un efecto precio, la gente no tiene guita para el semejante aumento de las naftas frente a la inflación y frente a los salarios, pero también hubo un derrumbe de venta de las naftas con el tema de la pandemia y con la Claro. cuarentena. Eso significó un derrumbe enorme de las ventas el año pasado. Vamos a hablar de Alberto, cristinista, o mejor dicho, más cristinista que nunca. Es una fórmula para decir, bueno, el presidente está claro cuál va a ser su eje de campaña en esta elección, que es una elección legislativa. Algunos dicen, bueno, en una elección legislativa con el 40%, 45% de los votos, ganás cómodo. Y sobre todo, si tenés garantizada la provincia de Buenos Aires, con el 40 ganás la provincia de Buenos Aires. Bueno, y Alberto parece muy enfocado no en abrir el juego, Argentina unida, el diálogo con la oposición, vamos a construir juntos en contra de la grieta y demás, sino que va a los bifes con un discurso duro, Damián. Sí, absolutamente. Y de hecho, ayer se esperaba que el presidente hablase de la justicia, pero hay un dato especial, Maxi, que es el que tomó el sector más duro para decir, acá esta es nuestra bandera, que es una instrucción que le dejó el presidente al Congreso para que avance en una investigación sobre el Poder Judicial. De hecho, te doy un dato. En este momento se está redactando un proyecto de ley para crear una comisión bicameral para investigar al Poder Judicial, incluyendo la Corte Suprema. Esto es, imagínate la escena, convocar a jueces a declarar al Congreso, a fiscales federales, a incluso integrantes de la Corte Suprema, a que den explicaciones ante senadores y diputados. Si no van, la posibilidad de utilizar la fuerza pública para que vayan a declarar. Pero discúlpame, la fuerza pública, ¿en qué ley dice? Si lo llama una comisión bicameral y un juez le dice, mirá, no voy. Claro, no voy, ¿Qué pero fuerza el pública? Congreso tiene esa facultad de poder convocar a la fuerza pública. No te olvides que depende del Poder Ejecutivo, no depende de la justicia. No, está bien, pero me parece que, lo vamos a hablar con el doctor Gil Domínguez, a mí me parece que el Congreso no tiene ninguna potestad. Si un juez le dice, mirá, no voy. En todo caso, el juez después tendrá la amenaza en el Consejo de la Magistratura de que el oficialismo puede promover su remoción. Pero no sé si alguien puede obligar a un juez que vaya a una comisión bicameral a testimoniar. De hecho, es una facultad del Congreso poder hacerlo. Después, ¿Ah, sí? Sí, por Bueno. eso. El dato es parte de la redacción de ese proyecto. Y también solicitar información e incluso poder hacer lo que le llaman requerir información o bien inspecciones, como una suerte de no allanamiento, pero inspecciones a un juzgado, a una fiscalía. De hecho, Maxi, lo que le están llamando a este proyecto es construir una CONADEP del lawfare, registrar lo que ellos entienden son las arbitrariedades de la justicia para dar a conocer lo que pasa en el Poder Judicial. Para, no me detrás de des esto- todo el tema Sí. judicial, porque vamos a hablar con el doctor Andrés Gil Domínguez, un hombre clave para hablar de estos temas, así que tenés ahí todo el informe de lo que quiere hacer Alberto con la justicia. Carlos, ya lo vamos a hablar. Lo tenemos a Facundo Nejansky, que es muy interesante poder dialogar con él. Gracias, Facundo, por atendernos como siempre. Me interesa mucho porque vos conocés bien a los personajes y me imagino que no estás pensando en que lo transformaron a Alberto, lo cambiaron a Alberto Fernández, pero se ve a un Alberto Fernández picante, con un discurso que los medios concentrados, que el poder económico que se esconde detrás de lo que escriben y critican al gobierno. Es decir, hay un cambio grande entre el Alberto del 2000, qué sé yo, del 2015 o del 2016, que el Instituto Patria, no sé si existía el Instituto Patria entonces, creo que sí, decía que era un empleado de Mañeto y de Clarín, que era el principal columnista de TN, que se la pasaba criticando cómo Cristina criticaba a su vez a los medios para esconder errores de gestión propia, y este Alberto que va y dice, critican maliciosamente por las vacunas porque esconden intereses de los poderes económicos inconfesables. ¿Cómo te va, Maxi? A ver, yo dividiría 3 momentos de Alberto y no me voy tan atrás en el tiempo porque digamos, es demasiado hacer
arqueología de Alberto, porque antes del 2015 tuvo el del 2003, el que armó, digamos, no, si no, nos iríamos Armó, hasta el final. armó el peronismo de la ciudad con Cavallo, digamos. Bueno, y fue, digamos, No, está bien, legislador. Está bien, por eso. Pero, hablemos del Alberto de prefiero- ayer. Alberto de ayer, No. que va con todo al principio y después llama a la unidad nacional y a la paz como si fuera el Alberto pacificador. No, yo sabes que prefiero rápido, Sí. para no tomarte mucho tiempo, 3 Albertos. Me parece que hay un Alberto que es el Alberto de la campaña electoral y de la llegada a la presidencia. Ese Alberto es el Alberto que tiende puentes, que le agrega el plus junto con otro grupo de dirigentes, no es solo él, Felipe Solá, Sergio Massa, una serie de dirigentes que se habían ido del peronismo cuando el peronismo se endureció, se radicalizó y se convirtió casi en un kirchnerismo puro, que había, digamos, por distintos caminos se habían retirado del peronismo y vuelven a constituir el Frente de Todos, ¿no? Ese es un Alberto Fernández, ese es el Alberto Fernández, el de los puentes, el de los diálogos, el del consenso. Después hay otro Alberto Fernández, que es todavía más conciliador que ese, que es el Alberto Fernández de la esperanza de las políticas de Estado y de la expectativa incluso casi de un gran pacto de la Moncloa a partir de la pandemia, el mes de marzo, abril, mayo, es decir, el Alberto Fernández sentado en la mesa con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof, es decir, con el kirchnerismo en su versión, digamos, quizás más dura, ¿no? Axel, y con el principal exponente de la principal fuerza opositora en el gobierno, que es Horacio Rodríguez Larreta. Y a partir de ahí me parece que nos encontramos con el Alberto de hoy, que es el Alberto de la realidad. Es decir, la realidad es que la sociedad, más allá de lo que quiera o no quiera Alberto Fernández, hoy está dividida y engrietada, digamos, casi en los mismos niveles que estaba en el final del gobierno de Cristina del año 2015. A ver, independientemente de si es verdad o no es verdad, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, la verdad es que, digamos, hay, digamos, 2 espacios que se expresan en medios de comunicación, en políticos, en periodistas, en pensadores, que tienen una mirada sobre el mundo peronista y una mirada sobre el mundo antiperonista, y que les es muy difícil dialogar a ambos, y pareciera ser que es muy difícil ocupar el rol que tenía pretensión Alberto de ocupar a principio de su gobierno, de ser un conciliador y tender puentes entre los 2 espacios. Dicho esto, lo más importante también es cuáles son las circunstancias en que Alberto hace su discurso de apertura de año, de apertura del año, que es el discurso de apertura de sesiones ordinarias. Y ahí yo creo que hay que tener en cuenta 2 cuestiones. La primera es que es un año electoral. Y por lo tanto, en un año electoral, cualquier político de cualquier lugar del mundo, digamos, de cualquier orientación política, lo que quiere es ganar las elecciones, porque necesita confirmar su legitimidad popular ante sus electores y ante la sociedad. Entonces, me parece que ahí Alberto, la estrategia que toma es la de definir un adversario, trata de identificar cuál es para él el adversario dentro de Cambiemos más débil, que es el ex presidente Macri, según yo entiendo, él estima y hace ese diagnóstico, y en función de eso, digamos, lo estigmatiza con diferentes cuestiones, la cuestión de la querella, el despilfarro de los recursos que vinieron por el endeudamiento. Me parece que eso es lo que está haciendo. Y también, y con esto te cierro, Maxi, me parece que hay como una especie de intento de torniquete y de cerrar, creo que lo ha logrado, el episodio que por todo denominado como vacuna gate o vacuna VIP, Bueno, porque de alguna manera... Ahí te hago una pregunta, ¿no? Porque yo hacía un punteo, digamos, de este Alberto, digamos, que sale con todo, digamos, mirando para adelante y mirándole al costado a Cristina, ¿no? Con este Alberto, el tema de las vacunas VIP, ¿cómo no sé si has visto o si has hecho algún tipo de sondeo, de encuesta en tu consultora y demás? Porque uno tiene la impresión de que este tema es un tema que atraviesa transversalmente la sociedad. Es decir, que es un tema que, a diferencia de los otros temas, ¿no? De acá está el poder económico y del otro lado estamos los buenos, o al revés, el discurso del macrismo más duro, diciendo acá están los del pasado y los que quieren destruir a la Argentina como siempre, con los planes sociales y con el gasto público y demás, y acá estamos la modernidad. Todos elaboran un discurso de un lado y del otro, y la gente se va acomodando de un lado y del otro porque
como dice algún periodista, quiere afirmarse sus propios prejuicios y sus propias cuestiones más que informarse. Por suerte hay gente que también quiere informarse, por eso también algunos programas como este. Pero ¿cómo lo estás viendo, Alberto, con el tema de las vacunas? Porque uno tiene la impresión de que las vacunas, también dentro del kirchnerismo duro, del kirchnerismo blando, más allá de que levanten la bandera de estar peleando contra el poder económico, los medios concentrados y demás, y en algún momento dicen, che, pero escúchame, vengo padeciéndola el último año, la situación económica que dejó Macri fue desastrosa, pero se profundizó con la pandemia y la cuarentena. Y llegado a este punto, Berbisky y otros amigos van y se vacunan a domicilio con un equipo del Ministerio de Salud. Digamos, ¿eso ha pegado también en la línea de flotación del electorado típico del Frente de Todos? A ver, te digo varios temas, porque creo que hay varias cosas implícitas en lo que vos señalás. Por supuesto que cuando sucede un escándalo de estas características, en los votantes, digamos, que están más en la periferia, los votantes más blandos de cualquier fuerza política que se ve afectada por una situación así, son también proclives a tener una mirada crítica, aun cuando hayan votado al propio Frente de Todos. Esto sucede, como vos bien lo señalás, es así, es decir, no el 48% que votó Alberto Fernández forma parte del núcleo duro del peronismo y del kirchnerismo, en este caso que son casi una identidad, ¿no? Entonces, me parece que, por supuesto, que lo afecta. Afecta también la credibilidad del programa de vacunación del gobierno. Nosotros ahí, digamos, en la última encuesta que hicimos, notamos que antes el programa de vacunación del gobierno tenía una credibilidad del 55%, y justo nos tocó medir en el fin de semana del Vacunagate, y esa credibilidad cayó casi 10 puntos. Es decir, se revirtió los términos de positivo y negativo. Ahora, dicho esto, también es cierto que tanto la pandemia como la vacunación, digamos, aunque suene raro decirlo, no ocupan las prioridades de la agenda de la sociedad argentina hoy. Digamos, yo te puedo decir, está primero la inflación, después la desocupación, después la inseguridad, y en cuarto, quinto lugar aparece la cuestión de la vacuna y de la pandemia. Por lo tanto, no creo que sea un tema determinante, y entiendo yo que con una vacunación masiva el gobierno podría sortear el episodio sin sufrir grandes, digamos, a ver cómo decirlo, sin por eso sufrir una gran merma en su legitimidad. Por supuesto que de acá a octubre, que es la carrera electoral, o agosto eventualmente si hubiera paso, me parece que hay factores que pueden ser más determinantes, yo creo. ¿Cómo funciona la... Pero discúlpame, Facundo, sí. Discúlpame, yo creo que este punto en particular, ¿no?, de las vacunas VIP, y ahora vamos a hablar con el doctor Gil Domínguez de la Justicia, y tengo muchas ganas de hablar con él porque nos permitimos el lujo de saltar la grieta, enojar al macrismo, a Alberto Fernández, a todos, digamos, para contar un poquito las cosas como son y no en los intereses políticos mezquinos de un lado y del otro. Pero disculpa un poquito, el tema de la vacuna VIP, ¿no te parece que es fuerte en términos también de, no digo autoridad moral, sino de relato? Porque cuando vos estás planteando, mirá, del otro lado están los poderes económicos concentrados, los empresarios, esto y lo otro, sí, pero ojo que a algunos de esos empresarios los vacunaste también VIP, ¿entendés? Algunos de esos empresarios en Mar del Plata le mandaste la vacuna para toda la familia, cuando hay gente que está 4 meses para tener un turno en el hospital público. O arreglaste para que fuera ahí y yo tenía todo un equipo especial para atendértelos, cuando hay alguien que por ahí lo atienden 10 minutos en el hospital público, de la mejor calidad los profesionales, pero no pueden atender más de 10 minutos y con 3 meses de demora porque la infraestructura no da para otra cosa. Entonces, no de alguna manera no perfora un poco el relato, si se quiere, típico del kirchnerismo, que del otro lado también hace el mismo relato, resaltando las causas de corrupción del kirchnerismo, pero en este caso el relato de, mirá que nosotros somos los que luchamos por la igualdad, y acá hay muchos que disfrazados están luchando por la desigualdad, el poder económico, el establishment, la manipulación mediática. Pero yo no niego eso que vos estás señalando, justamente lo que te estoy señalando. Por un lado, que hay una caída en la aprobación del programa de vacunación que perfora la propia base electoral del gobierno,
y que por supuesto, digamos, mina la credibilidad. Ahora, la legitimidad de un gobierno se ve, digamos, afectada a lo largo de los 4 años que dura de muchas maneras y en muchos eventos. Y al mismo tiempo esa legitimidad se ve compensada por éxitos y aciertos. Entonces, el resultado final que puede llegar a tener un tema específico, es decir, ¿cuánto le va a afectar el vacuna gate o el vacunatorio VIP al gobierno? Es algo incierto en este momento. A ver, ¿qué te puedo decir yo, Maxi? Por ejemplo, si el gobierno logra que de acá a las elecciones la economía se enderece y crezca, y el gobierno logra aplicar un programa de vacunación masiva y a Bisotti le va bien en la aplicación de ese programa, y no hay más escándalos y hay una cobertura y la próxima, digamos, Argentina logra, digamos, descender o frenar la cantidad de fallecimientos debido a COVID-19, me parece que el episodio puede quedar en el pasado. Es decir, por supuesto, siempre la gente se va a acordar de que hubo un vacunatorio VIP. Ahora, el votante de Frente de Todos no va a dejar de votar solamente o exclusivamente por ese episodio. Está claro. Te hago la última. Justamente ahí vamos a mostrar un informe de cómo Alberto Fernández puede estar en el peor momento político, pero no en el peor momento económico. De hecho, el gobierno está esperando y los va a tener en las próximas semanas indicadores económicos muy favorables desde el punto de vista del nivel de actividad y demás, porque está empezando a comparar ya a partir de marzo y sobre todo de abril respecto al derrumbe de la pandemia, y Argentina está haciendo lentamente y forzosamente la B de salida, como está haciendo todo el mundo, digamos, pero eso lo va a tener muy marcado el gobierno. Ahora después vamos a mostrar un poco los números. ¿Eso le alcanza para, de alguna manera, tirar la chancleta desde el punto de vista del discurso moderado de la Argentina unida y demás, e ir, no digo un discurso de vamos por todo, pues yo hace rato que digo que los gobiernos no van por todo últimamente, sino que hacen lo que pueden y se defienden para poder llegar como puedan a la elección, ganar y después terminar el mandato? Pero de alguna manera no lo ves a Alberto Fernández diciendo más, si ya esta idea de vamos a pacificar, la tengo a Cristina a un lado taladrándome, lo tengo a Bullrich, a Pichetto y a Macri del otro acorralándome, tengo mi propia interna y demás. Más si me pliego, me abrazo a Cristina y en todo caso espero que la economía mejore para tener chances en octubre. Creo que tenés razón en parte de lo que decís. Es una estrategia que puede ser adecuada para ganar las elecciones de agosto-octubre, si eventualmente hubiera paso. Recordémosle a la gente que como son elecciones legislativas, primero que va a haber muchos resultados. Y con un muy buen resultado en la provincia de Buenos Aires, que es un distrito donde al peronismo le va tradicionalmente bien, el gobierno casi que se anota un triunfo en la elección general. No necesitas sacar 45, 50 puntos. Con 40 puntos ganar la elección. Es muy difícil que Cambiemos saque arriba de 40 puntos en la elección general en provincia de Buenos Aires. Ahora, implica grandes riesgos para la elección siguiente, para el 2023, porque es así, necesitas 45, 50 puntos. Entonces, la pregunta es, una vez que te achicás, en el sentido de que te recluís en tu núcleo duro, que te consolidás en ese 35, 40 puntos que hoy podrían ser el núcleo duro del kirchnerismo. La pregunta es cómo después volvés a ser el hombre que tiende los puentes para lograr tu reelección en el año 2023. Sí. Eso le pasó a Macri en el 2017, Maxi. Sí. Eligió como enemiga a Cristina, Bullrich le ganó por 4 o 5 puntos, pero después no le alcanzó para ganar la presidencia. Aparte vos dijiste muchas veces que el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires, si está unido el peronismo en la provincia de Buenos Aires, no pierde. El problema lo va a tener Alberto si gana en octubre, el problema lo va a tener por la sucesión después de la elección. Si hoy está padeciendo la interna para gestionar en el gobierno, no me quiero imaginar lo que va a hacer después de octubre, gestionar con las aspiraciones que hay de distintos personajes dentro del Frente de Todos. Pero bueno, eso ya es el larguísimo plazo. Quería hacer una pregunta y me voy con Gil Domínguez, sí. Sí, no, digo, ¿no deja un poco huérfano Alberto con este discurso tan cercano al kirchnerismo a gran parte del PJ que no se siente cómodo con Cristina y que no quiera el kirchnerismo ese tan duro? ¿No te parece que se apaga con el discurso de Alberto la posibilidad que algunos soñaban de un albertismo o de un espacio dentro del gobierno totalmente distinto al kirchnerismo más clásico? Mirá, coincido con vos en que la estrategia implica dos riesgos. Vos me ampliás el escenario de lo que yo dije. Un riesgo es que te achiques y que te cueste después construir esa mayoría de 45 o 50 puntos. El segundo riesgo, que va de la mano con este,
es que se te fragmente la fuerza política. A ver, le pasó en el 2009, después del proceso del conflicto con el campo, emergió una especie de peronismo medio extraño compuesto por De Narváez, Felipe Solá, y después en el 2013 ya un peronismo con características más claras, en el que estaba el propio Alberto Fernández, Sergio Massa, Felipe Solá y algún otro que en este momento no recuerdo. Es decir, el riesgo de que si el peronismo se radicaliza, emerja una fuerza peronista más de centro, centro-derecha, que le dispute votos en el propio territorio bonaerense, por supuesto. Ese es un riesgo al que se enfrenta. La pregunta es, cuando vos tenés que cerrar el torniquete porque estás perdiendo sangre, primero te preocupás por cerrar el torniquete, que deje de sangrar, y después ves cómo reconstruís. Me parece que Alberto Fernández hoy está en esa estrategia. Facundo Nejamsky, gracias, como siempre, muy interesante escucharte. Quédense porque vamos a contar en un ratito cómo son los aumentos de servicios públicos que están evaluando el gobierno, luz y gas, a partir de abril. Tiene la data exclusiva Claudio Slotnick. Y les reitero, vamos a hablar con Andrés Gil Domínguez, un hombre clave para hablar del tema de la justicia y esta arremetida que hizo ayer Alberto Fernández, sin ningún tipo de restricción, saltando un poco los intereses sectoriales, que Lázaro, que Cristina, que las preocupaciones judiciales de Macri. Vamos a hablar con Gil Domínguez, me parece muy interesante para escucharlo, así que quédense que en un ratito estamos con él. Damián, hablemos del impuesto a las ganancias. Vos tenés información de lo que están negociando en el Congreso. Ayer anticipó Slotnick que se vienen varios cambios, atención, para el tema de la suba del piso del impuesto a las ganancias, que va a estar en un piso ahora de 150.000 pesos. Exactamente, Maxi, porque de hecho hoy a las 5 de la tarde Sergio Massa va a recibir a la cúpula de la CGT para avanzar precisamente con esa negociación. ¿De qué estamos hablando? Ya veníamos hablando de que había algunos cambios que estaban propuestos, algunas exenciones, como la del aguinaldo, se lo contaba Claudio, las horas extras, los viáticos. La CGT quiere llevarle un problema que surgió de hecho en las mesas de diálogo de los últimos días con empresarios y trabajadores. El gobierno planteó la idea de la productividad, es decir, que trabajen más, que produzcan más, especialmente los sectores maxi exportadores. ¿Qué dice la CGT? Nosotros no vamos a pagar la exportación adicional, es decir, que un trabajador produzca más en la misma cantidad de horas. Si nos van a pagar el bono, el plus, por la productividad, que nos saquen también el pago del impuesto a las ganancias en ese punto. Se lo van a llevar hoy a Sergio Massa. También un pedido que viene haciendo la oposición, que ningún jubilado pague ganancias. Hoy también se lo van a llevar a Sergio Massa. Ahí ya le advirtieron, Maxi, desde el oficialismo que el costo fiscal es demasiado alto, que no creen que pase. Pero de todos modos, perdóname, si subís el piso a 150.000 pesos, ningún jubilado va a pagar ganancias. Jubilados del régimen general de ANSES, claro, no jubilados de privilegio. No, esos no pagan ganancias. Está bien, pero actualmente el piso de ganancias está en 80.000 pesos bruto, ¿no? 87.000. 87.000 brutos, 78.000, 74.000 de bolsillo. Se va a subir el piso a 150.000 pesos bruto. La jubilación máxima de ANSES, que tiene un tope de aportes y tope del régimen general, está en 138.000 pesos. 138.000 pesos. O sea que cuando subís el piso, ningún jubilado de ANSES va a pagar ganancias. Acá el tema es que no pagan ganancias los jueces jubilados. Y tienen jubilaciones de 300.000 pesos, 400.000 pesos, sí, algunos más, 500.000 pesos de jubilación y pagan cero de impuesto a las ganancias. Pero bueno, esa es otra discusión. ¿Va a haber deducción en el impuesto a las ganancias con perspectiva de género? ¿Qué es esto? Sí, eso es así. De hecho, hay una discusión que vienen planteando muchas economistas feministas hace rato, que tiene que ver con una madre con hijos, que no tiene cómo deducir, por ejemplo, al marido que se ocupa de las tareas domésticas o de cuidados, que sí puedan tener, por ejemplo, la posibilidad de deducir las tareas de cuidados y los costos precisamente del trabajo doméstico. Algo que cuando es el hombre casado puede deducirlo a través de la mujer, cuando la mujer es sola no puede hacerlo. Casado o cónyuge puede deducir. Claro, bueno, cónyuge ahora sería, sí, también lo van a equiparar. Pero esto es una novedad, bueno, que viene un reclamo desde hace rato y que se va a incorporar. Sí, los jefes de la CGT le están llevando esto hoy a Sergio Massa. Que haya deducciones en ganancia con perspectiva de género. Vamos a ver de qué se trata, no quiero emitir opinión, quiero verlo en detalle. Pero bueno, en síntesis, veamos lo que mostraba Claudio, la placa de cómo es el nuevo esquema del impuesto a las ganancias, que esto apunta, bueno, a un sector de clase media, y el problema principal hoy que tiene el gobierno es la base electoral. Los sectores que están por debajo de los 60.000 pesos de ingresos, todo bajo la línea de pobreza,
familia tipo en marzo, la línea de pobreza va a estar en 60.000 pesos mensuales. El que gane menos, matrimonio y 2 hijos, está en la línea de pobreza. Imagínense, Argentina está con nivel de pobreza bien arriba del 40%. Pero bueno, este es un proyecto que va a otro sector, de una clase media. Bueno, en los papeles muchos obreros de sectores, qué sé yo, de la construcción o fundamentalmente del sector automotriz o del sector de servicios. Ahora el proyecto va a establecer que el piso de ganancias vaya de 87.500 pesos a 150.000 pesos. Salario bruto, y que, bueno, efectivamente más de 1 millón de personas dejen de pagar. Actualmente pagan ganancias 2.300.000 personas, pasarían a 1.033.000. Y el proyecto que se va a debatir, quedarían eximidos el aguinaldo, las horas extras, los feriados, viáticos, horas nocturnas y los días no laborables trabajados. Este es el caso, el efecto, algunos decían Toyota, ¿no? Que quiso poner horas extras y demás, y los trabajadores dijeron no vamos a trabajar porque... Trabajar en carnaval. Claro, porque gran parte de feriados, perdón. Bueno, horas extras en feriado, porque gran parte se lo lleva el impuesto a las ganancias. ¿Cuándo saldría entonces? ¿Empieza a partir de este ejercicio fiscal? Los que están en relación de dependencia, después es retroactivo a enero, es decir, lo que te retuvieron de ganancias en enero, en febrero y demás, te lo acreditan de vuelta. El impuesto de las ganancias es anual. Entonces, sería así. Ahora la idea es debatirlo, que llegue al recinto ahora el 14 de marzo. Bien, y va a entrar autónomos también. La declaración que tienen que hacer los autónomos, ahora creo que entre abril y junio, efectivamente también tendrían estos nuevos pisos de ganancia. Igual con autónomos tienen que definir a ver qué cambios. Todavía eso está en plena discusión, ¿no? Está en plena discusión. Bueno, vamos a hablar de la justicia. ¿Cuáles son, Carlos, las cosas que planteó ayer Alberto Fernández en términos de la justicia? Los cambios que quiere, que hoy hubo una respuesta muy dura de la Asociación de Fiscales. Creo que estuvo el doctor Rívolo diciendo nos quieren poner frente a un pelotón de fusilamiento. El doctor Rívolo, que es uno de los fiscales que en su momento, por ejemplo, trabajó la causa Vudú. Claro. Rívolo fue uno de los fiscales que avanzó primeramente en la causa Vudú y después voló por los aires junto con el juez Rafecas, cuando Vudú tenía poder en el 2012, y volaron Rívolo, Rafecas, que era el juez, y voló Esteban Rigui, que era el procurador general. Pero bueno, instruyeron también en esos primeros pasos la causa, que la causa después siguió, participaron un montón de jueces y Vudú después terminó condenado por un tribunal oral. ¿Qué planteó el presidente en el discurso de ayer, Maxi? Primero criticó los privilegios de la Corte, criticó fuertemente a un fiscal sin nombrarlo que está procesado y sigue en funciones, hacía alusión a Carlos Stornelli, criticó el persaltum por el lío que se armó en Comodoro Pi, todo con los jueces de la Corte mirándolo por Zoom. Y después lo que pidió puntualmente al Congreso es, por un lado, que asuma el Congreso el rol del control cruzado sobre el Poder Judicial. Por otro lado, pidió la creación de un tribunal fiscal de garantías y la creación de juicios por jurados. Hoy, Parrilli, que en realidad es Cristina Fernández de Kirchner, porque la que está tras esto es Cristina, salió a anunciar, como decía Damián, que van a crear una bicameral, que el presidente lo que pidió es crear una bicameral, esto es una comisión con senadores y con diputados para abocarse a ese tema. Pero la novedad es que ya salió a pedir cosas bien concretas el presidente. Después de los anuncios del año pasado, la realidad es que no había llegado ningún proyecto concreto a la Cámara de Diputados. Bueno, podemos hablar con el doctor Andrés Gil Domínguez. Gracias, doctor, por atendernos, como siempre. La verdad que es un gusto hablar con el doctor. Y yo digo, no hay mejor prueba, digamos, de que uno pueda hablar genuinamente con el doctor, porque en su momento, cuando participó de la comisión de juristas que asesoraron con el tema de reforma de justicia al presidente de la Nación, y que ayer el presidente les agradeció por ese trabajo que le acercaron, lo llamaron que era oficialista o que estaba cerca de Alberto Fernández. Pero después salió el doctor Parrilli, senador todoterreno de Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que el doctor Gil Domínguez era el abogado de Clarín. No me acuerdo, se había enojado porque unas declaraciones. Entonces, digamos, está ahí, digamos, está entre Clarín y Alberto Fernández, que en otro momento están bastante juntos, pero hoy están bastante lejos, me parece. Pero bueno, doctor, ¿qué está viendo de la actitud de Alberto Fernández respecto a la justicia? Quiere avanzar sobre la justicia y está el riesgo que tiene un contexto, ¿no? El contexto es Amado Vudú, condenado recientemente, ratificando la condena la Corte Suprema al no tomar la causa,
los 12 años del tribunal oral para Lázaro Báez, que Parrilli sale diciendo que es un fallo fascista. Es decir, la idea esta muy fuerte de la doctora Cristina Fernández de Kirchner diciendo que acá hay un lawfare, que acá hay una persecución política, de muchos sectores del kirchnerismo que están muy preocupados por esto. Es decir, Alberto Fernández asume esa bandera como para empezar de alguna manera a transformar la justicia como quiere un sector del kirchnerismo. Bueno, buenas tardes. El presidente lo que hizo ayer desde un punto de vista institucional funcional, más allá del discurso político y más allá de un tono que a mí no me parece acertado en términos de dirigirse a la Corte Suprema de Justicia, bueno, está en el ámbito de la política. De un punto de vista institucional funcional, lo que hizo fue tomar gran parte de las recomendaciones que el Consejo Consultivo realizó oportunamente y se lo elevó en un informe para tratar de optimizar el funcionamiento de todo el Poder Judicial. Desde el momento en que una persona se inscribe en un concurso para intentar ser juez o jueza, hasta el momento que la Corte Suprema de Justicia dicta una sentencia. Y el informe es un informe que no fue hecho para Alberto Fernández ni para el kirchnerismo, fue hecho pensado para cualquier presidente o presidenta que quiere e intente mejorar el funcionamiento de la justicia, y todas las reformas tienen que pasar por el Congreso, en donde necesariamente se tiene que buscar un consenso y se tienen que buscar acuerdos para que esto se transforme en una política pública. Lo que pasa es que acá creo que nos tenemos que sincerar en términos de si cualquier intento de reforma va a estar vinculado racional o irracionalmente con la idea de la impunidad de Cristina, entonces no hablemos más de reformas, dejemos el Poder Judicial como está funcionando, no lo toquemos y esperemos que Cristina sea condenada o que la finitud la venga a buscar. Si creemos que se puede discutir más allá de la grieta o empezar a debatir distintos instrumentos que vienen siendo discutidos en la doctrina argentina y estudiados desde hace más de 30 años para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, que el COVID-19 demostró que es una justicia desde un punto de vista sistemático, no de quienes lo integran, ¿no? El problema no es quienes lo integran, sino cómo funciona como sistema de una justicia de principios de siglo, analógica. Me parece que tenemos que dejar de lado estos prejuicios, estos presupuestos, estos verdes significantes vacíos descalificadores para tratar de empezar a discutir en serio los temas. Doctor, usted estuvo con Alberto Fernández, creo que cuando presentaron el documento y alguna otra vez para discutir de estas cuestiones de la justicia. Usted es un académico muy reconocido, constitucionalista y demás. Ahora, ¿qué opina Alberto Fernández de cómo está actuando la justicia en esas grandes causas? Porque es cierto que él no ha dejado trascender, pero bueno, todo el entorno, la propia Cristina, los senadores de Cristina, consideran que lo que ha pasado, por ejemplo, con Amado Boudou, que han intervenido una gran cantidad de jueces de primera, segunda instancia, casación, después el tribunal oral, antes el tribunal oral, o lo que ha pasado también con Lázaro Báez, que también ha intervenido una gran cantidad de jueces, incluso algunos que se decían que eran oficialistas, que terminaron avanzando con la causa de instrucción, después fue al juicio oral. Bueno, algunos dicen, miren, la justicia está avanzando por primera vez en algunas causas donde efectivamente tienen mucha documentación, mucha prueba y demás, pero el argumento del otro lado, el argumento de Cristina, de muchos sectores del oficialismo es, esto es lawfare. Están buscando cercar a Cristina, ya metieron preso al vicepresidente, 12 años de prisión para alguien que está muy cercano a Néstor Kirchner y a Cristina, y en una causa además que detrás de eso también está el tema de la asignación de obra pública que involucra directamente a Cristina. ¿Qué es lo que opina el presidente respecto a estas cosas? Digamos, estas cosas se discuten porque ese es el contexto, y es difícil hacer una reforma judicial cuando se está en ese contexto tan importante, ¿no?, desde el punto de vista político. Bueno, nosotros en el informe que realizamos primero hicimos todo un relevamiento y un diagnóstico. Y en esas casi 1000 páginas, ninguno de los integrantes consideró que uno de los problemas del funcionamiento de la justicia argentina estuviera basado en el lawfare. Y dentro de este diagnóstico también estuvo el doctor Carlos Veral, compartiendo que no existe el lawfare. Ahora, que no bueno, a ver, doctor, pero eso es muy importante, porque Veraldi dijo que no, es todo un título, Maxi. Bueno, porque si efectivamente hicieron ese diagnóstico de que en la Argentina no hay lawfare y demás, es un punto de partida importante. Pues, al revés, si hubiera lawfare, digamos, si persecución política a través de la justicia,
que es lo que plantea Cristina, bueno, ya es un caso muy, muy complejo para el presidente. Ahora el presidente... No, pero claro, pero que no exista lawfare no implica que el Poder Judicial funcione de manera óptima y que no sea necesario reformas muy profundas en todos sus estamentos y todo su funcionamiento. Entonces, y eso fue lo que nosotros trabajamos, eso fue lo que propusimos, y una de las propuestas es la creación de un tribunal de garantías o revisión de sentencias arbitrarias, que eso es algo que se viene discutiendo hace 30 años en Argentina. Se empezó a discutir cuando la Corte recibía 6.000 causas anuales, y la Corte recibe 25, 27.000 causas. Y cuando dicen que se le quiere recortar el poder de la Corte, no se le recorta ningún poder, porque el 90% de estas causas que llegan son rechazadas sin ningún tipo de fundamento, sin que exista un plazo para ser resueltas, y debiendo pagar el justiciable 100.000 pesos para poder acceder a la Corte. Entonces, me parece que hay que salir del lawfare y tampoco no se puede hablar de ninguna reforma, el Poder Judicial está funcionando de manera óptima, no se puede discutir en Argentina la reforma del Poder Judicial, por lo menos en el ámbito de este gobierno, porque durante 4 años, en el gobierno de Mauricio Macri existió un programa que se llamó Justicia 2020, que estuvo bien que figurase y que se hubiese creado, que discutió la reforma también integral del Poder Judicial. Y sin embargo, nadie le pareció objetable que existiera Ahora, programa. cuando habla Parrilli, doctor, cuando habla Parrilli, en realidad, ¿usted qué considera? ¿Que está realmente queriendo una reforma judicial para que se mejore todo el proceso judicial en la Argentina? ¿O que está preocupado por las causas puntualmente de Cristina Fernández de Kirchner y cómo avanzan todas las causas de funcionarios kirchneristas? Porque por ahí flaco favor le hace al presidente Fernández Parrilli metiendo presión. Bueno, pero si lo que se quiere discutir es una reforma judicial más allá de los intereses que toca a la gente que está involucrada en procesos judiciales. Bueno, pero eso habría que preguntarle a Parrilli. El informe y el trabajo del Consejo Consultivo fue un trabajo hecho como una política pública, como una política de Estado, para ser desarrollada por este presidente o cualquier otro presidente, y también para ser tomada en ciertos puntos de la oposición. Me parece que ayer lo que le faltó al presidente fue incorporar un tema que es crucial, que es el desarrollo de una agenda de digitalización e innovación basada en inteligencia artificial, que hay 13 países de América Latina que lo tienen, que esto sería realmente transformador y revolucionario el funcionamiento del Poder Judicial, y puede saltar la grieta fácilmente. Y sin embargo, todavía no está en agenda. Doctor, le hago una pregunta muy simple. Esto de una comisión bicameral para evaluar la actuación de los jueces y demás, ¿tiene algún tipo de efecto conducente? Ahí se decía, bueno, y si un juez no quiere ir a esa comisión, ¿puede ir o puede no ir? O... No, a ver, me parece que una comisión bicameral de esta naturaleza no se condice con nuestro modelo constitucional. El control cruzado que hace el Congreso es a través del dictado de leyes y a través, eventualmente, de los procedimientos de juicio político. Y a través de sus representantes del Consejo de la Magistratura, a través de las distintas instancias, pero no mediante una comisión bicameral que haga de contralor del funcionamiento de... Es una comisión bicameral sería más un show mediático que un efecto... Puede existir una comisión especial que se encargue de hacer un estudio para la reforma integral del poder judicial, pero no una comisión bicameral que se encargue de controlar al Poder Judicial. No es, dentro del sistema de división de poderes, una forma de control. A ver, brevemente, Damián. Sí, doctor, buenas tardes. Planteaba que hubo ayer algunos anuncios del presidente, pero también un discurso muy duro contra la justicia y la Corte. ¿Se condicen? O sea, ¿alguno de esos proyectos realmente apunta contra esas cosas que el presidente denunció en su discurso? Lo que apunta a este conjunto de proyectos es, como dije anteriormente, modificar el paradigma de funcionamiento de la justicia desde que alguien se inscribe en un concurso hasta que una causa llega a la Corte tiene que dictar un pronunciamiento sobre la base de 4 ejes transversales que nosotros trabajamos, que fue acceso democrático o mayor participación democrática de la ciudadanía en el funcionamiento de la justicia, federalismo, paridad de géneros, innovación y agenda digital. Entonces, la idea es hacer una reformulación sistémica de todo el funcionamiento del Poder Judicial. No basta hacerlo por parches. Y además el problema no son los nombres de las personas, porque si ese fuera el problema, uno lo único que tendría que hacer es cambiarlos.
Lo que hay que cambiar es el funcionamiento, discutir seriamente una refundación del Poder Judicial, cambiando su funcionamiento para hacerlo óptimo. Aunque, a menos que uno crea que está todo bien y no hay que cambiar absolutamente nada, o que mientras esté este gobierno no se puede discutir absolutamente nada, porque todo va a ser para beneficiar directo o indirectamente a la vicepresidenta. ¿Usted cree que en general lo que se ha avanzado en términos de la justicia, que la verdad que algunas de las causas han atravesado los gobiernos? Por ejemplo, la causa Vudú se inició, creo que en 2012, con Rívolo y Rafecas en el gobierno de Cristina y terminó durante el gobierno de Macri, la causa Vudú. No, del gobierno de Alberto. Claro, bueno, terminó en todo el proceso, es decir, le atravesó a 3 gobiernos. Y Lázaro Báez lo mismo. Terminó atravesando y de hecho la condena del Tribunal Oral es ahora en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Usted cree que eso marca? Algunos dicen, bueno, no, fíjate que la justicia nos persigue más allá de los gobiernos. Otros dicen, no, bueno, fíjate, la justicia en ese aspecto por primera vez está trabajando más allá del poder político de turno, porque ha atravesado a los distintos gobiernos. Sí, bueno, eso demuestra que una parte de la justicia, que no es toda la justicia, porque nosotros a veces cometemos el error de creer que la justicia es solamente la justicia penal de la Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema judicial es mucho más grande. Claro. Esto demuestra que la justicia federal ahora actúa de forma simétrica con los tiempos, no espera que se vaya, y está muy bien, usted quiere tener el poder. Pero la justicia, o mejorar el funcionamiento de la justicia, es mucho más omnicomprensivo, más amplio que solamente esto que tanto nos preocupa, tanto nos ocupa, y que es rutilante a los efectos de opinión pública, pero que el mejoramiento sistemático, sistémico del Poder Judicial es mucho más allá de estas causas y de esta parte del Poder Judicial. Doctor Gil Domínguez, gracias. Siempre un gusto hablar con usted. Vamos a hablar después de una tanda muy cortita del tema jubilados de nuevo, a ver si podemos hablar con Semino, porque atención ahí, los aumentos que ya empiezan a correr ahora a partir de marzo, cómo están frente a la inflación y cómo va a ser el pago de los 2 bonos que quieren pagar de 1.500 pesos en abril y mayo. Bueno, eso es lo que vamos un poco a discutir y ver qué está pasando con la fórmula de los jubilados y la inflación. Y también, atención, una discusión grande dentro del gobierno por las tarifas de servicios públicos. Bueno, Slotnick tiene información de cómo sería el esquema de aumento de luz y gas a partir de abril. Tanda cortita y ya volvemos. De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Y llegó un momento en el cual peinarme era un tema, que quede canchero, que no queden blancos. Y la verdad que la gente que apilea es unos genios, tratamiento impecable, me siento mucho mejor, mucho más confiado, muy recomendable. Hakim, you have a son. We are going back to America. Oh, no, Your Majesty. Perdón. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Raid, tan exigente como vos. S.C. Johnson. El internado Las Cumbres. OFF Family brinda protección diaria para que puedas enfocarte en lo que más importa. OFF. Disfruta cada momento. S.C. Johnson. Que os quede bien claro que si estáis aquí dentro es porque nadie os quiere ahí fuera. Esos chavales son alimañas sin sentimientos. Cuando las puertas del infierno se abren, el mal campa a sus anchas.
soy siempre la misma, tampoco mi piel. Algunos días la siento más grasosa por el entrenamiento, otros días más seca por el aire acondicionado. Por eso Natura Todo Día ahora tiene nutrición probiótica, que se adapta a las necesidades de mi piel. Vestí tu piel, viví tu cuerpo. Hay un nuevo equilibrio, el yin y el yang. Tenés 1000 cosas para hacer yin, pero pedís el súper que te llega en minutos, ya. Ahora solo te quedan 999. Relájate. Pedido ya. Felicidad instantánea. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Vuelve el cole y seguro querés que tus hijos vuelvan con todo. Por eso no te olvides de poner en su mochila eso que tanto les gusta. Los packs individuales de Bagio Pronto y Bagio Latte son ideales para llevar desde casa. Ya sabes, este año con jugos y chocolatadas Bagio, dale una vuelta a tu vuelta al cole. Te presento a Duplex. Con este jabón líquido, las manchas se extinguen cual Tiranosaurio Rex. Te deja un aroma riquísimo, como un perfume de Free Shop. Arre. Yo duplico mi ahorro con Duplex. ¿Y vos? Duplex, duplica tu ahorro. Colección Jugos y Licuados. 10 entregas con más de 100 recetas e ideas de jugos detox, energizantes y antioxidantes para fortalecer tu organismo con frescura y sabor. Encontrá combinaciones saludables y tips de nutrición para exprimir al máximo lo que nos brinda la naturaleza y multiplicar tu energía. Entrega número 2. Frutos rojos a solo 299,90. Clarín. Tengo que pensar una nueva fórmula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta su nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo es andar mejor. En Divanlito tenemos los sillones de relax perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovechá nuestro aniversario y obtené hasta 50% off y 18 cuotas sin interés. Comprá online en divanlito.com. Una persona sembró maíz, trigo, arroz, y así la humanidad pudo crear todo lo demás. Pero ¿quién hubiera dicho lo grande que iba a llegar a ser la civilización? La agricultura tiene que cambiar, y lo está logrando. Somos Corteva AgriScience, y estamos para apoyar a las personas que nos alimentan. Con semillas más fuertes, protección de cultivos precisa y avances en la agricultura digital, estamos acercando a la próxima generación de la agricultura a la próxima generación de productores. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. Esa fuerza que llevamos dentro es la que nos hace romper todos los límites. Llegar siempre más allá. Y esa fuerza necesita que la alimentemos todos los días. Por eso llega un nuevo SER. Ahora con probióticos naturales, antioxidantes, proteínas y sin azúcar agregada. Alimenta esa fuerza que llevas dentro. SER, más que yogures. No soy siempre la misma, tampoco mi piel. Algunos días la siento más grasosa por el entrenamiento, otros días más seca por el aire acondicionado. Por eso Natura Todo Día ahora tiene nutrición probiótica, que se adapta a las necesidades de mi piel. Vestí tu piel, viví tu cuerpo. Con Cetrogar, la vuelta al cole es súper conectada. Aprovecha esta oferta con envío a todo el país. Impresora multifunción HP Wi-Fi a 7.599 pesos de contado o en 21 cuotas súper bajas con tu crédito Cetrogar. Cetrogar, acompaña tu vida. Bueno, vamos a hablar de qué está pasando con el tema tarifas. Atención, porque recuerdan que habíamos dicho que marzo venía con una serie de aumentos grandes, ¿no? Sobre todo el tema de servicios, además de la Ciudad de Buenos Aires, subtes y taxis. Pero también se vienen los aumentos de tarifas de servicios públicos, luz y gas. En algún momento el presidente ayer lo anticipó, después del congelamiento, están congeladas las tarifas desde principio del 2019. Desde marzo de 2019. Marzo de 2019, la congeló Macri en la campaña electoral, después vino Alberto Fernández, la pandemia continuó y ahora están viendo cómo salen con eso. Con una pelea grande interna, porque Cristina dice, no, esto lo pateás después de la elección, hay que garantizarse la elección, estás con 4% de inflación mensual, si le agregás
además de los combustibles, lo que estamos contando, 5 aumentos de naftas en apenas 2 meses y los que va a haber este año, no sé la cantidad de aumento de nafta que va a haber, si le agrega lo de las tarifas tenemos un problema. Pero el gobierno ve del otro lado que si no aumenta las tarifas, crece la cuenta de subsidios económicos, que el año pasado se dispararon, 700.000 millones de pesos de subsidios económicos, quiere acotar esa cuenta para reducir el déficit fiscal, la emisión monetaria y La situación patrimonial, algo que recién va a estar para el 2022, porque solamente el análisis va a demorar entre 8 a 12 meses. Y bueno, y un proyecto, esto va al Congreso, un proyecto de ley para desdolarizar las tarifas también. Esto tiene que ver con el año que viene. Bien, ¿en qué está la causa judicial por el vacunatorio VIP? A ver, Maxis, hay unas cosas que tanto el fiscal Tayano como la jueza Capuchetti tienen probado. Que existía un sistema precisamente para vacunar a personas que no le correspondían por la prioridad. Ahora hay algunos datos que empezaron a generar preguntas que todavía no tienen respuesta en este expediente. De hecho, hay algunos testimonios clave que son tanto del director del Hospital Posadas como de 2 médicas que tenían a cargo la vacunación, que empezaron a identificar si había una pregunta, si solamente el ministerio mandaba gente o había un sistema de solicitud de vacunas para beneficiar a algunas personas. Y esto es un dato clave, Maxi, la pregunta, ¿cómo funcionaba el circuito? Si se ofrecía desde el ministerio o alguien solicitaba recibir esa vacuna precisamente para beneficiarse en la cola. Ahí tenemos cuáles son hasta ahora los funcionarios que están, exfuncionarios, que están más complicados. Algunos son todavía funcionarios. Por supuesto, Ginés González García, su sobrino y ex jefe de gabinete Bonelli, Marcelo Guillé, que era precisamente su secretario privado, el que llamaba en nombre de Ginés para decir, te mando una combi con personas para vacunar. Y después Alejandro Colia, uno de los subsecretarios, que de hecho hoy está delicado de salud precisamente con coronavirus en el hospital de Aedo. La pregunta que se están haciendo en el juzgado es precisamente si se violó una reglamentación que había firmado el propio Ginés González García, que tiene este gráfico que es bastante conocido, Maxi. ¿Qué era ese gráfico? Es cuáles eran las prioridades, y la última prioridad tenía que ver precisamente con el personal estratégico. Se hacen esta pregunta, ¿podían vacunar a alguien que, por ejemplo, no era un personal de salud o no era mayor de edad? Y hay un dato clave en esa misma resolución que firmó Ginés. Decía que debía establecer cada distrito cómo iba a ser el sistema de prioridades para determinar cuándo una persona es estratégica o no. Y era precisamente la última instancia. Y esa es la pregunta. ¿Incumplieron con su propia resolución o no la incumplieron?
No está claro para la jueza si hay efectivamente un marco legal para que puedan ser castigados. Al revés, si no había un marco legal para que pudiesen vacunar al que no le correspondía. El gobierno dice, era personal estratégico. La pregunta es, ¿había alguna ley, alguna normativa que permitía vacunar en ese momento, cuando se vacunó, por ejemplo, el propio Ginés González ¿qué ley García? estarían violando? Si no, ¿hay algún tipo en el Código Penal, hay algún tipo de No, sanción? una vez, por ejemplo, sí, si efectivamente estaban incumpliendo una normativa del propio gobierno, es incumplimiento de deberes como mínimo. Ese es el tipo penal. La pregunta es, ¿cómo llegás vos a determinar que hubo incumplimiento de deberes? Y un dato final, Maxi, están por llamar a declarar a Beatriz Sarlo, recordemos, la primera que dijo en público, me llamaron para ver si efectivamente había un sistema donde te ofrecían la vacuna o si vos la pedías, que son dos cosas bien distintas. Sí, Beatriz dijo, no me vacunaría, prefiero ahogarme con mi vómito antes de vacunarme con una vacuna bajo la mesa, y ahora están llamando como testigo. Vamos a ver si podemos hablar en los próximos días con Beatriz Sarlo. Dame un numerito con el tema del boom de las commodities. Hay viento favorable para la economía argentina. Mañana vamos a ahondar sobre este tema. Es decir, no puede decir se me cae el mundo encima por ahora, porque al contrario, el mundo te está ayudando. Sí, bueno, tiene que ver fundamentalmente con la suba del precio de la soja, ¿no? Mira, el año pasado, cosecha 2019-2020, entraron del complejo oleaginoso. Acá sumamos trigo, soja, girasol, maíz, pero la que mueve la aguja es la soja, 25.000 millones de dólares. La estimación para este año, donde el grueso va a ser a partir de marzo a abril, que es cuando se cosecha la soja, entre 32.000 y 35.000 millones de dólares más. Es decir, 10.000 millones de dólares más solo del complejo oleaginoso. ¿Qué tiene que, por qué esto, Maxi? Fundamentalmente por la suba del precio. Hace un ratito cerró en Chicago en 515 la tonelada de soja, estaba en 340 el año pasado. Y por otro lado, las lluvias que ayudan a que la producción sea muy parecida a la del año pasado. Ojo, porque hay en la pampa húmeda ahora algunos problemas de seca que pueden afectar directamente a este número, pero si se compara con la situación del año pasado, no deja de ser un dato menor estos 10.000 millones de dólares excedentes que el gobierno va a recibir y no tenía dentro de los planes. Mañana vamos a enganchar esto de los dólares adicionales que van a ingresar en los próximos meses con el dólar electoral, con la estrategia electoral desde el punto de vista económico que tiene el gobierno. Y prometo hablar sí o sí mañana de nuevo del tema jubilados, para analizar bien cómo es el tema de los aumentos, los bonos y cómo están perdiendo frente a la inflación. Tanda y ya llega Mauro. I am King Akim Joffer. You are the heir to the throne of Zamunda. Yes, my son. Go child support for 30 years and you came back? You was a dummy. I'm a king, I'm a king, I'm a king. What a throne that let me... Akim, you have a son. We are going back to America. Oh, no, Your Majesty. Feel right in his mouth. Feel good in his mouth. Hey, look who done come up in here. It is good to see you. It's Kunta Kinte and Ebola. Nelson Mandela and Winnie. Say it again. Feel right. Feel good. Bang. Akim, you have a son. We are going back to America. Oh, no, Your Majesty. Feel right in his mouth. Feel good in his mouth. Hey, look who done come up in here. It is good to see you. It's Kunta Kinte and Ebola. Nelson Mandela and Winnie. Say it again. Feel right. Feel good. Bang. El internado Las Cumbres. Akim, you have a son. We are going back to America. Oh, no, Your Majesty. Feel right in his mouth. Feel good in his mouth. Hey, look who done come up in here. It is good to see you. It's Kunta Kinte and Ebola. Nelson Mandela and Winnie. Say it again. Feel right. Feel good. Bang. I am King Akim Joffer. You are the heir to the throne of Zamunda. Yes, my son. Coming to America. Go child support for 30 years and you came back? You was a dummy. I'm a king, I'm a king, I'm a king. What a throne that let me...
Hakim, you have a son. We are going back to America. Oh, no, Your Majesty. Feel right in his feel good in his Hey, look who done come up in here. It is good to see you. It's Kunta Kinte and Ebola. Nelson Mandela and Winnie. Say it again. Feel right. Feel good. Bang. Que os quede bien claro que si estáis aquí dentro es porque nadie os quiere ahí fuera. Esos chavales son alimañas sin sentimientos. Cuando las puertas del infierno se abren, el mal campa a sus anchas. El internado Las Cumbres. I am King Hakim Joffer. You are the heir to the throne of Zamunda. Yes, my son. Go child support for 30 years and you came back? You was a dummy.